Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo día y horario para Igmar. Mi nombre es Javier Carrizo, estoy aquí para acompañarlos aquí en la señal de YouTube de Compochoclos TV. Como bien les dije, el nuevo día y horario de este programa es los miércoles a las 18 horas, así que bueno, para aquellos que tengan aquellas que tengan la posibilidad de vernos en vivo y puedan hacerlo. Ahí ya lo saben, sino como siempre, on demand, todo así como toda la programación de Compochoclos TV. En el día de hoy, un día en el que la gente se ha volcado a las calles multitudinariamente, no solo desde aquí, desde Buenos Aires, Gran Buenos Aires, capital, y también muchísima gente de otras provincias que ha venido a dar el apoyo a la expresidenta condenada, ¿sí? Con una matufia del Poder Judicial, el poder económico de este país, que tanto nos hace recordar a otras proscripciones que vivió el peronismo, ¿no? ¿Sí? A lo largo de su historia. Y a eso es más o menos a lo que le vamos a dedicar el programa de hoy. La intención es hablar del cine antiperonista de Lucas Demare. Sí, Lucas Demare, el director de la obra homónima de Leopoldo Lugones, de la Guerra Gaucha, en 1942, en el que un personaje protagonizada por Ángel Magaña, Amelia Bence, entre otras grandes estrellas del cine argentino de la época, en la película, al igual que en la obra de Leopoldo Lugones, los gauchos de Güemes, del ejército de Güemes, se enfrentan ante las tropas realistas en el noroeste del país, en la zona de Salta aproximadamente. Y ese tipo de cine que muy prematuramente se anticipó a lo que sería más o menos el cine, a lo que ejecutó el cine moderno, ¿no? A mediados de los años 50, y en el año 42 el cine se escapa de la idea del melodrama, así como ejemplos como películas de la época como Los muchachos de Anton usaban gomina, de Manuel Romero, o Mujeres que trabajan, si se quiere, ¿sí? Un cine de estudios que en los años 40 justamente transcurría su época de oro en el cine argentino, pero alternativa, en paralelo a la vez, en esa década tan gloriosa para el cine nacional, aparece una película que ya de por sí, no solo por su forma, sino más allá de lo genérico, también se adscribe a formas que vendrían después, en los años 50, 60, esto del uso de locaciones exteriores, ¿no? Una película filmada casi por completo en locaciones exteriores. Pero bueno, parece que Lucas Demare se olvida de esa perspectiva ideológica que tiene, ¿no? En el año 42 y ya en el año 58, cuando las papas quemaron, cuando ya cayeron bombas en la Plaza de Mayo, ¿sí? La llegada de la Revolución Libertadora, del gobierno de facto, ¿sí? Que derroca y proscribe a Juan Domingo Perón y a su gobierno, ¿sí? El otro día se cumplieron justamente 70 años del bombardeo en Plaza de Mayo, en el que fallecieron 300 personas, hubo 1.200 heridos, y entre tanto fallecidos y heridos niños que iban o volvían de la escuela, ¿no es cierto? Estos aviones comandados por gente de la Marina, así que tiraron bombas aquí en la Casa Rosada, en el Palacio Unzué, en la sede de la CGT, y luego sí bajaron en Montevideo, y 3 meses después, cuando con la llegada de la Revolución Libertadores, esta gente pudo regresar al país y siendo completamente absuelta de todo ese genocidio, sí, que una vez más se hace presente en la historia de nuestro país. De esa proscripción a la presente es más o menos en lo que trata el programa de hoy. Voy a tratar de acompañar
todo esto que estoy diciendo a partir de una mirada un tanto descolonial, si se quiere, sí basada, apoyada en una historia científica argentina, no como la historia argentina narrada por las instituciones, para que me ayude a abordar esta época puntual, ¿no es cierto? ¿Qué cine connotaba cierta identidad nacional, ¿sí? O qué es lo que sucedía con la identidad nacional argentina a partir del cine argentino, ¿sí? Desde la mirada de estos autores que en el caso de Mares se dio vuelta como una media, si se puede decir, de la guerra gaucha a una película como Detrás de un largo muro, ¿sí? Su cine antiperonista basado en dos películas como Detrás de un largo muro y Detrás del silencio, dos películas con una perspectiva muy diferente a la que el autor traía desde la guerra gaucha, ¿sí? Teniendo en cuenta que Detrás de un largo muro, protagonizada por Susana Campos y la autora Murúa, ese muro al que hace referencia la película es el que supuestamente construyó Perón por la visita de un presidente chileno en ese momento, ¿sí? Además la llegada de las Villa Miseria, siempre muy relacionada al peronismo, cuando en realidad las villas miseria existían en el país, en Argentina, antes del peronismo, ¿sí? Y esta idea de una migración más, del campo a la ciudad, ¿sí? Esta muchacha pueblerina, ¿sí? Que se tiene que venir a vivir a Buenos Aires porque en el campo ya no había más trabajo, protagonizada por Susana Campos, llega a la gran ciudad con la esperanza de encontrar una vida más civilizada, entre comillas, si se quiere, ¿sí? Y transcurre durante la película, en su llegada a Buenos Aires, por una avenida Libertador, ¿no es cierto? Y bueno, las casas de la oligarquía nacional, los edificios imponentes, ¿sí? Que están a los costados de la avenida. Pero bueno, la sorpresa es mucho mayor cuando en realidad entran a la Villa de Retiro, ¿sí? O creo que no, Villa Jardín creo que era la contextualización exacta en la película, si mal no recuerdo, ¿sí? Y bueno, imagínense la desazón de la protagonista creyendo que iba a cumplir su sueño, viniendo a vivir del campo a la ciudad, y en realidad termina viviendo en una villa miseria, que además es allí donde la guardan todas las tragedias posibles, ¿sí? La muerte de su padre, un pésimo momento con un acosador y violento, agresivo, bueno, el personaje que le toca interpretar en esa película, el gran Lautaro Murúa. Pero bueno, para contextualizar esto que vengo diciendo, vamos a pasar a la presentación, Fer, que habla sobre aportes a un análisis crítico y descolonial de la identidad nacional en el cine argentino. Esto ya lo hemos repasado aquí, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias del día de la fecha, entiendo que es necesario, ¿sí? Pasamos a la hoja siguiente, si puede ser, por favor. Porque ahí está la presentación en la cual la idea, sí, no es realizar una especie de análisis crítico descolonial, sí, de distintas manifestaciones de la identidad nacional en el cine argentino, sí, con la idea de contribuir a la ampliación del campo epistemológico del área audiovisual argentina y latinoamericana. Esto fue pensado como tal. ¿Y de qué manera? Y pudiendo apreciar un corpus de películas sí que permitan considerar disímiles expresiones del consumo cultural regional, a partir de representaciones, estereotipos, apropiaciones y resignificaciones de lo cultural popular en Argentina. A partir de eso, de esa última oración, ¿no es cierto? O sea, consumo cultural regional, representaciones, estereotipos, apropiaciones y resignificaciones de lo cultural popular en la Argentina, que puedan identificarse en estas películas que brevemente repasaremos, ¿sí? Siempre creando un puente a partir de lo que diga con las películas del cine antiperonista de Lucas Demare, como vine diciendo hasta acá, ¿sí? Con películas como Detrás del silencio y Detrás de un largo muro. Continuando en la presentación, esto lo podemos pasar al siguiente, Fer, y me voy a quedar en ese, en el cual ahí está
¿no es cierto?, un corpus de películas en el cual yo trabajé en alguna oportunidad para discernir esto de la identidad nacional en el cine argentino, ¿sí?, a partir de películas que proponen, ¿sí?, un cierto contexto, como venía diciendo recién, ciertas resignificaciones de lo cultural popular en Argentina, estereotipos, apropiaciones de cómo somos los argentinos y qué piensa el cine argentino a partir de cómo somos los argentinos. Bien, podemos continuar, Fer, con la presentación. Y esto nos va a ayudar un poco para comprender mejor la idea, ¿sí? Para indagar sobre la identidad nacional me interesa hacer un análisis de las circunstancias históricas que promueven un determinado imaginario colectivo en la sociedad argentina y cómo mi perspectiva del fenómeno por medio de esta interpretación se ve expresada en las películas aquí seleccionadas. Es mi intención dilucidar de qué manera esas visiones del suceso son interpeladas por los distintos autores y autoras por medio de sus respectivas narrativas y puestas en escena. Por esto encuentro pertinente revelar en primera instancia que la historia argentina institucional que se nos transmite desde pequeños favorece a aquellos que constituyen la clase dominante de mediados del siglo XIX. O sea, podemos continuar con la presentación. Y he aquí como el epicentro de la cuestión, ¿no es cierto? El salón de Marco Sastre, la generación del 37. Hombres como Sarmiento, Alberdi, ¿sí?, Fidel López, José Mármol, todos aquellos, entre otros, que pensaron, ¿sí?, conformados como un primer movimiento intelectual del país, ¿sí?, conformado por este grupo de jóvenes de letras, ¿sí?, en 1837 se juntan, como les dije, en el Salón Literario de Marcos Sastre, ¿sí?, con el fin de interpretar la realidad argentina y construir una identidad nacional. O sea, interpretar la realidad argentina, perfecto, y construir una identidad nacional, pero bajo la perspectiva y los mandatos de quién o de quiénes, ¿sí? ¿Y qué tipo de mandatos? Bien, podemos continuar, Fer, con la presentación. Y bueno, y aquí, ¿no es cierto?, algo que gracias a la obra de Una guerra infame, de Bonatti y Valdés, ¿sí?, una obra que, bueno, es un libro que si les interesa la temática se los mega recomiendo. Bonatti y Valdés expresan que para narrar una historia científica, ellos dicen que las ideas de una Argentina moderna basada en la colonización de la tierra, la inmigración europea y la expulsión del nativo, se gestaron muchos años antes, cuando la prolongada estadía de Juan Manuel de Rosas en el poder estimuló el surgimiento de una generación de hombres de letras que comenzó a diseñar el paradigma de nación que se impondría en las décadas venideras, ¿sí? O sea, comenzó a diseñar el paradigma de nación que se impondría, ¿sí? O sea, ¿quiénes lo impusieron? Los próceres, por los próceres entre comillas, por sus razones entre comillas, ¿sí?, y la fuerza. Jóvenes como Esteban Echeverría, Fidel López, José Mármol y especialmente Juan Bautista Alberdi y Sarmiento, como les decía recién, conocidos en la historia como la generación del 37, basaron en la constitución étnica y la territorialidad los problemas principales del Río de la Plata y sobre ellos construyeron sus proyectos acerca del Estado moderno. O sea, el Estado moderno, con la perspectiva de ellos, ¿sí?, por medio de sus razones, entre comillas, como lo decía, basaron en la constitución étnica, ¿sí?, y la territorialidad, los problemas. O sea, ellos podían discernir a quién pertenecían los territorios, ¿sí?, y por ende cómo se tenía que presentar dicha constitución étnica, ¿sí?, constitución étnica ante los ojos de quién, ¿sí?, y de qué mirada y de qué manera de ver el mundo, de qué cosmovisión, ¿sí?, se podía llegar aceptada esa idea, ¿no? A través de sus obras inspiradas en el romanticismo inglés y francés, propusieron un prototipo de país anclado en el progreso, la civilización y la exaltación de lo europeo y estadounidense, en contraposición al sistema colonial, retrógrado y bárbaro, que para ellos representaba tanto el gobierno de Rosas como las comunidades originarias diseminadas por todo el territorio. Recordemos que ellos, los salvajes unitarios, aquellos que favorecieron a Buenos Aires, o unificaron toda la Argentina solamente, ni siquiera en toda la provincia, en esta ciudad, y no le dieron la posibilidad a los federales de construir una Argentina federal que pueda tener un diálogo con sus comunidades originarias, ¿sí? Y haciendo como
teniendo por lo menos cierto respeto, ¿sí?, por las tradiciones, culturas, que nada tenían que ver con el catolicismo, nada tenían que ver con estas costumbres europeizantes, ¿sí?, que traían estos jóvenes de letras que se juntaban ahí en el salón de Marcos Sastre. Como vemos a continuación, ¿sí?, ahí están los que basaron en la constitución étnica, ¿sí?, y territorialidad, los héroes del presidente de la nación argentina de hoy en día, salvo que por lo menos ellos llevaron adelante un genocidio, ¿sí?, pero fueron los que crearon la educación pública, la salud pública en nuestro país. O sea, hay cosas que son sumamente reprochables, sí, una cosa no niega a la otra, pero esto hay que decirlo también. Que no es justamente lo que estarían pregonando estos liberales que nos gobiernan hoy en día en la Argentina. Como podemos ver a continuación, seguimos, Fer, uno más, seguimos, ahí podemos ver la ciudad de Buenos Aires, antes y ahora. Bueno, fueron Sarmiento y Alberdi, ¿sí?, quienes comprendieron los primeros análisis sociológicos y políticos que incorporaron los sujetos sociales de cierto, para denominar a los territorios que no pertenecían al control de Estado, y barbarie para designar a su población o producto cultural. O sea, del desierto formaban parte los sujetos sociales que ellos no conocían, ¿sí? O entonces era una situación, eran pueblos o ciudades no pobladas, entonces para ellos era el desierto, ¿sí?, porque no eran poblados por ellos. Entonces, para denominar a los territorios que no pertenecían al control de Estado, y barbarie para designar a su población, ¿sí? Los civilizados eran, entre comillas, eran todos los brutos que trajeron de Europa y de España y de Italia, ¿sí?, para llenar de los conventillos del sur de la ciudad de Buenos Aires, en la Boca, ¿no es cierto? Ellos era la civilización para ellos, pero todas las tradiciones, costumbres que pertenecían a los pueblos originarios y a los gauchos, ¿sí?, toda la gente que originalmente vivía en esta tierra, que formaba parte de esta tierra, que nació con esta tierra, para ellos significaban barbarie, ¿sí?, no los consideran como civilizados. Y de ahí que surgen diferentes imposiciones discursivas instaladas como perpetuaciones ideológicas institucionalizadas en el imaginario colectivo social. Como por ejemplo, en la escuela, ¿quién no escuchó alguna vez que al recreo escolar se lo llama la hora de los indios, ¿no? O ante una exclamación adversa, la expresión ¡qué barbaridad! ¿Sí? O sea, como son imposiciones culturales que devienen desde una historiografía súper racista, ¿sí?, que está muy impuesta en el imaginario cultural argentino. Y en la presentación que sigue podemos ver cómo, según Mathieu Carouche, se afianza esta idea, ¿sí?, porque dice que a diferencia de otros países, la cultura de masas en Argentina no contribuyó a forjar mitos de unificación nacional, ¿sí?, sino que generó imágenes polarizantes de fuerte contenido clasista. Bien, entonces, en la presentación que sigue, les sugiero que si me siguen hasta acá, vayamos teniendo en cuenta con lo que estoy diciendo para entender cómo la identidad nacional en el cine argentino, ¿sí?, es simbolizada de diferentes maneras posibles por los autores estudiados en este corpus o no. Pero esto se define acá, en las batallas de Caseros y Pavón. Es cuando Rosas, los federales, pierden las guerras civiles con los unitarios, ¿sí? En 1852 se termina la historia y un año después, en 1853, escriben la Constitución Nacional. O sea, en 1810 es la Revolución de Mayo, pero como la historia la cuentan los vencedores, ellos no pudieron realmente hacerlo hasta el año 53, un año después de que derrotan a los federales y al gobierno al ejército de Juan Manuel de Rosas. Bien. Bueno, volvemos, Fer. Como podrán ver, hasta aquí estuvimos haciendo un análisis histórico, sí, no apreciado por la escuela y las instituciones en este país, sí, solamente nos cuentan una parte de la historia, para comprender, sí, que esa ideología dominante que se apodera, sí, de la imaginería
social, ¿sí? De ciertas imposiciones tanto institucionales, tanto en instituciones privadas como la institución familia, si se quiere, ¿sí? Demuestra a lo largo de la historia que hay a lo que llaman grieta o a lo que mal llaman grieta como si fuera algo novedoso, se arrastra históricamente en la Argentina, ¿sí? Y salvo algún gobierno radical, exitoso, quizás en el 33 con Hipólito Yrigoyen, o algún gobierno ocasional, nadie jamás, ningún movimiento de trabajadores acompañó tan masivamente en la historia argentina como al peronismo, ¿sí? El peronismo fue el primer y el único, ¿sí?, movimiento nacional de trabajadores que históricamente enfrentó a esta ideología dominante, principalmente con la llegada de sus máximos referentes, de Juan Domingo Perón y de Evita, ¿sí? Esto en su primera presidencia, bueno, Viva el Cáncer en el Palacio Unzué, la Biblioteca Nacional, ¿sí?, como creada por Clorinda Testa, justamente en el barrio en Recoleta, en Palermo Chico, ahí donde en el barrio de la oligarquía nacional, ¿sí?, en el distinguido en el barrio de la distinguida oligarquía nacional, ¿sí?, ahí se cimentan la Biblioteca Nacional, que supuestamente viene para aplastar al peronismo sobre el lugar donde era la casa de Evita y de Perón, ¿sí?, en el mismo lugar donde escribieron Viva el Cáncer, ¿sí? Ese odio que se le tiene al peronismo es porque justamente fue, creo yo, el único movimiento que se le opuso a esta ideología dominante que, como ven, nunca están estigmatizados por un nombre, ¿sí? Puede llamarse Macri, hoy en día puede llamarse Milei, antes Martínez de Oz, ¿sí? Antes eran las dictaduras militares y hoy este tipo de cosas que suceden hoy en día, ¿sí? La pérdida de la independencia del tanto de los poderes, ¿sí?, de la democracia, con el poder ejecutivo, legislativo o judicial, todos entongados entre sí durante la presidencia de Mauricio Macri en la Argentina, jugando al pádel, tanto jueces como presidentes, es algo que no lo permite la Constitución en lo más mínimo, ¿sí?, y que devienen en este tipo de cosas, ¿sí? Por eso ya hace algunos años atrás fue Clarín quien dijo la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. ¿Cómo sabían hace varios años que el fallo de la Corte, el fallo que sí saldrá, ya estaba escrito entonces? ¿No es cierto? Entonces no hace falta que el perito auditor de la causa vialidad, por la cual se la acusa a Cristina Fernández de Kirchner, o se la condena, haya declarado que el tipo no vio ningún sobreprecios ni ningún tipo de irregularidad en la causa, pero sin embargo el trabajo del perito no sirve, ¿sí?, porque lo que quieren, la intención tanto de los jueces de la Corte Suprema y de los fiscales payasescos que acompañaron el juicio, ya saben cuál es la resolución. Entonces a lo que voy es que no es la primera vez que en la Argentina se proscribe al peronismo, ¿sí? Sucedió hace muchos años y hoy vuelve a suceder y por eso es que la gente se ha volcado masivamente a las calles en el día de hoy. Pero voy a volver a esta idea en la que trabajé al principio acerca de las películas del cine antiperonista de Lucas Demare, ¿sí? Y voy a nombrar una frase muy interesante de Baruch Spinoza, ¿sí?, en la que él dice que hay gente esclava de pasiones tristes, ¿sí? Esta gente esclava de pasiones tristes es justamente la que realmente muestra como exacerbos de odio, ¿sí?, en su conducta, ¿sí? Entonces, desde Viva el Cáncer hasta lo que sucede hoy en día, una sinfonía de medios de comunicación hablando en contra de que la expresidenta se exprese o salude a la gente por medio de un balcón, no sé, ¿no es cierto? Eso que molesta, esos amantes de las pasiones tristes o esclavos de las pasiones tristes, ¿sí?, tienen lugar hoy en día, lo tuvieron hace muchos años antes también, pero cuando fue el bombardeo, ¿sí?, recordando que el día lunes se cumplieron 70 años, como dije, del bombardeo a Plaza de Mayo, antes de la llegada de la Revolución Libertadora y del derrocamiento del peronismo. 3 meses antes fue el bombardeo a Plaza de Mayo, que dejó 300 muertos, como dije, y 1.200 heridos, y que
como les dije, bajaron los aviones en Montevideo, que llegó la Revolución Libertadora y regresaron al país con total impunidad. Esto hizo el antiperonismo. Lo que hicieron ahora, lo que está sucediendo lamentablemente por estos días, también tuvo lugar en 1955. ¿Sí? Es muy notable la anécdota del hijo que contó hace poquitos, en estos días nomás, el hijo de uno de esos pilotos que bombardeó, ¿sí? La Plaza de Mayo y el Palacio Unzué, el edificio de la CGT, además de la Casa Rosada, donde parece que esa familia nunca tuvo paz, ¿sí? No solo ese señor, que por más que estuvo absuelto de los crímenes que cometió durante toda su vida, el peso fue tan fuerte, esa carga para esa familia, que al día de hoy, no sé, según este niño, hijo de este piloto, es algo que lo comentó y lo dijo como algo que realmente esa familia jamás nunca pudo superar. El 16 de junio fue de 1955 cuando la Armada Argentina, con apoyo de un sector de la Fuerza Aérea, la Iglesia Católica y la Unión Cívica Radical, ¿sí?, intentó asesinar al presidente Juan Domingo Perón y su gabinete, ¿sí? Al igual que sucedió con Perón, nosotros hace muy poquitos años atrás vimos casi en cadena nacional, ¿sí?, como hubo un intento de magnicidio contra la misma expresidenta, ¿sí?, que hoy meten presa en su casa. Como les dije, bombardearon la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la CGT, la residencia presidencial ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional y alrededores del centro porteño, ¿sí? En la Plaza de Mayo, además de peatones, había familias que asistían a un desfile aéreo, ¿sí? Y en 2005 se inició una investigación sobre el hecho. En 2008 se inauguró el primer monumento en homenaje a las víctimas. O sea, lo único que se logró, lo que hizo la justicia de este país fue, y ni siquiera probablemente lo haya hecho la justicia, o sea, se inauguró un monumento recién en el año 2008, ¿sí?, en homenaje a las víctimas por algo que sucedió en 1955. Para algunas cosas la justicia de este país vemos que funciona más rápido. Para proscribir a un candidato electo para las próximas elecciones, que podía ser perfectamente electo en las próximas elecciones, sí, la justicia es rápida, pero para esto tardaron como más de 60 años para solamente ni siquiera darle un poco de paz a esa familia, ¿no? Solamente lo solventaron con la creación de un monumento en homenaje a las víctimas. Pero bien, ¿qué relación tiene todo esto entonces con el cine? Bueno, cuando se puso en estos años del derrocamiento del peronismo y de su proscripción, ¿sí?, durante el gobierno de facto de Aramburu, luego de la denominada Revolución Libertadora, ¿sí?, entonces el imaginario social vira hacia donde van las aguas y el viento en ese momento, ¿sí? Como ahora está de moda ser facho, en ese momento, en el 58, también lo estuvo. Estaba de moda ser facho. Y Lucas Demare, que era un tipo que había hecho una película insoslayable como La Guerra Gaucha, ¿sí?, y una película con la capacidad de conformarse como un nuevo lenguaje, quizás, no sé si un nuevo lenguaje, pero sí cercano a una forma diferente de hacer cine, sí, algo que se escapaba, como les dije al principio, de las formas del cine clásico, sí, adoptadas del cine de Hollywood, sí, y en este caso Lucas Demare se atrevía a locaciones exteriores, ¿sí?, en la cual también había muchos enfrentamientos, tanto entre gauchos y las tropas realistas. Ahí tenemos algunas imágenes para compartir de la Guerra Gaucha, Fer. Hay un póster, ese. Este es el póster original, ¿sí? Estamos hablando de la película de 1942, ¿sí?, de Lucas Demare. Ahí podemos ver la otra imagen, que en la misma también podemos apreciar a Ángel Magaña, ¿sí?, también protagonista de Prisioneros de la Tierra, de 1939, de Mario Soffici, y bueno, de tantas otras películas argentinas. Pero sin embargo, pasamos a las fotos de detrás de un largo muro, si puede ser, Fer, como para compararnos
una época con la otra. En 1942 la Guerra Gaucha, pero la llegada del cine antiperonista cuando en la Argentina se pone de moda ser facho, ¿sí? A finales de los años 50, ya luego de la Revolución Libertadora. Como los dije antes, esta película protagonizada por Susana Campos y la autora Murúa, entre otros, una nueva migración que cuenta en la Argentina, ¿sí? Del campo a la ciudad, ¿sí? Esta idea de la niña de campo que prevé o espera o tiene la esperanza de tener una vida mucho más feliz, ¿sí? De formar parte de la cultura de masas, pero lamentablemente se lleva el chasco de que no va a vivir al barrio de la oligarquía como ella hubiera deseado, ¿sí? Por lo menos por lo que cuenta la película, y no le queda otra que, si quiere migrar, ¿no es cierto?, hacia la ciudad, tiene que ser en una villa miseria. Entonces, ahí está la metáfora, si se quiere, de Lucas de Mare, ¿no? O sea, ¿por qué este cine antiperonista? Porque podemos ver en una escena en particular cuando ella y el padre quieren viajar en tren hasta Buenos Aires desde un pueblo en el que se encuentran, en el que viven y vivieron toda su vida. Pero cuando van a averiguar por los boletos del tren, están todos los tipos jugando las cartas y bebiendo así alcohol en horario de trabajo, como si esas conductas fueran propias del peronismo, ¿no es cierto? Entonces ahí está como la bajada de línea en la película del director, y no solo eso, que sino ese imaginario que recrea de Mare en la posibilidad de sus protagonistas de que una vida mejor iba a ser emigrar a Buenos Aires, pero oh sorpresa, que es algo por lo cual siempre se estigmatizó a Perón también, como dije hace un ratito nada más, como si Perón hubiera sido el iniciador de las villas miseria en la Argentina, cuando en realidad eso fue previo a la presidencia de Perón, ¿sí? Es verdad, sí, que hubo muchas migraciones del campo a la ciudad, sobre todo por la cuestión industrial, ¿sí? Se perdió mucha mano de obra en el campo, y tuvo que venir a vivir mucha gente aquí a la ciudad que no vivía, no eran propios de aquí. Y bueno, ahí está como, si se quiere, esta mala intención, ¿no? Esta intención de tener otra perspectiva del mundo en el que vive, amoldándose a esos años fachos de la Argentina. Lucas de Mare, ¿sí?, nos cuenta de esta forma, detrás de un largo muro. Así que bueno, les recomendamos la película, probablemente se puede ver por ahí. Hasta hace un poco tiempo atrás estas cosas estaban en YouTube, pero pueden estar en estas páginas amigas como ok.ru, por ejemplo, ¿sí? Y si no, bueno, lo podemos compartir en historias, vemos a ver dónde lo encontramos, y si les interesa, vamos a hacer una encuesta en Instagram. Les recuerdo que me pueden seguir en @JavierCarrizo_cine, @JavierCarrizo_cine. También pueden seguir @ConPochoclosTV, que es la cuenta del canal aquí, y por supuesto de @con_pochoclos. Bien, ¿sos un verdadero cinéfilo? Bueno, entonces tenés que conocer Noir Café y Películas, y una cafetería y videoclub donde podés alquilar o comprar la película que se te ocurra, ¿sí?, mientras te tomás un café y te comes algo casero. Ten en cuenta que todos los viernes hay ciclos, proyecciones, música en vivo, ¿sí?, eventos, y se quedan hasta altas horas de la madrugada, ¿sí? Así que no dejes de visitar Noir Café y Películas. Es en Soler 4437, sí, Soler 4437, acá en Palermo, en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y pueden seguirlos también en @noir, ¿sí? Se escribe NOIR ahí, como pueden ver en pantalla. Café y Películas, @noir, Café y Películas. Así que bueno, péguense una vuelta por ahí. Es gente muy amiga, muy amable. Así que ahí seguramente los van a estar recibiendo. Hace poco hubo una feria de afiches, me hubiese encantado estar, no sé si los chicos habrán podido, después me contarán, sé que andan más seguido que yo por ahí. Así que bueno, no dejen de visitar a Noir Café y Películas, que está buenísima la propuesta que tienen. Bien, Fer, vamos a continuar ahí con unos estrenos de la semana. Eso lo vamos a dejar de lado, vamos a pasar ahí mismo, sí.
más allá de todo, cambiando de tema, ¿no? De todo lo que hablamos recién, tenemos para proponerles que vayan al cine. Quizás ahora que el viernes es feriado, se viene un feriado un poquito más largo. Se están acumulando algunas películas interesantes, más allá de la película de Wes Anderson, El esquema fenicio. No sé si la pudieron ver todavía, o alguna otra que se me está escapando, algún estreno argentino también. Pero la cartelera cinematográfica en la Argentina mañana se renueva con 2 estrenos muy interesantes. En primer lugar, esta película, ¿sí? Ahí les digo bien el nombre porque sé que la película es de Bogdan Mureșanu, ¿sí? Que es un director del cual tuvo una retrospectiva este año en el pasado Bafisi, ¿sí? El año que nunca llegó, ¿sí? Es la película de Bogdan Mureșanu, ¿sí? Que fue parte de la Mostra 81 Mostre Internazionale de Venecia, ¿sí? Es una película que la pudimos ver durante el último Bafisi. Y enseguida les contamos, como les dije, la película es rumana, es del año 2024, distribuida por Zeta Films, ¿sí? Y su sinopsis dice que al borde de la revolución en la Rumania de 1989, 6 vidas se cruzan en medio de protestas y luchas personales que desembocan en la explosiva caída de Ceausescu y del régimen comunista, ¿sí? Es una película muy, pero muy entretenida, ¿sí? Que a aquellos que les gustan las películas con muy dialogadas, ¿sí? Con muchas escenas en las cuales la gran como el gran logro está justamente en la relación que se genera entre estos personajes y los diálogos que se dan entre ellos. La película es de un director que no es muy conocido por estas tierras, pero sí lo es internacionalmente. Por eso el Bafisi trajo recientemente una retrospectiva. Así que en primer lugar les recomendamos esta película de Bogdan Mureșanu, sí, que fue parte de la Mostra Internazionale de Venecia, El año nuevo que nunca llegó, y que a partir de mañana la pueden ver en los cines, ¿sí? Acá tanto en Ciudad de Buenos Aires como en cines de todo el país. Por un lado eso, y por el otro tenemos otro estreno para compartirles y que les recomendamos para poder ir al cine quizás este fin de semana. Estamos hablando de Exterminio, la evolución, ¿sí? La nueva película, la tercera de la saga de Danny Boyle, ¿sí? También en este caso escrita por el gran Alex Garland, ¿sí? Ya con esos 2 nombres, ¿no? Danny Boyle y Alex Garland, la película debe, por lo menos por lo que proponen estos nombres, ¿sí? Ahí en el principal del staff, como ya de por sí ganas de ir a verla. La película está distribuida por UIP, por Universal Pictures, y la sinopsis dice que han pasado casi 3 décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, todavía en una despiadada cuarentena, algunos han encontrado algunas formas de existir en medio de los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla en una misión en el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes. Así que bueno, por lo que vemos, es una vuelta de rosca, ¿sí? a Exterminio, aquella película de Danny Boyle, ¿no? ¿Se acuerdan que despertaba el actor de Oppenheimer y de Peaky Blinders, que despertaba en un hospital vacío y bueno, y luego caminaba por una Londres completamente vacía hasta que descubría que bueno, el virus de esta rabia provenía de los monos? Algo así recuerdo de Exterminio, y de 28 días después la segunda película de la saga, y en este caso llega la tercera, ¿sí? Exterminio Evolución, entonces en todos los cines tanto de la ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país. Exterminio, la evolución, la nueva película dirigida por Danny Boyle y escrita nada más ni nada menos que por el autor de Guerra Civil, una de las mejores películas del año pasado. Así que bueno, dicho esto, bien, espero que les haya interesado esta relación, ¿sí?
de la identidad nacional en el cine argentino. ¿Cómo podemos comprender una identidad nacional a partir de una situación histórica? Histórica, pero histórica científicamente histórica. ¿Sí? Una historia argentina que promueva un poco más de racionalidad en sus hechos, o por sus hechos, ¿sí? Y cómo ciertos autores interpretaron esta identidad nacional forjada a partir de ciertos sucesos narrados por la historia, y cómo surge, ¿no es cierto?, esta idea de antiperonismo en el año 55, cuando se puso de moda ser facho luego de que caen las bombas en Plaza de Mayo. Como les dije, la relación de eso con este presente y con algo que pertenecía a un pasado mucho más anterior a la fecha. Bueno, espero que les haya gustado. A partir de ahí, el análisis de Detrás de un largo muro, la película de Lucas Demare y de su cine antiperonista. Y por otra parte, bueno, los dejamos con la inquietud de poder asistir al cine este fin de semana largo, a ir a ver la nueva película de Bogdan Muresanu o la película de Los genios de Danny Boyle y de Alex Garland. Esto ha sido todo hasta aquí. Gracias por haberme acompañado. ¿Sí? Nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas acá en Igmar, en el canal de YouTube de Compochoclos TV. Adiós.